La huelga de los trabajadores entre octubre y noviembre de 1922, y que culminaría con la masacre del 15 de noviembre, es uno de los acontecimientos históricos más trágicos del Ecuador del siglo XX. El triunfo de la Revolución Liberal de Alfaro en 1895 trajo consigo la democracia en nuestro país y el desarrollo del capitalismo, y con este surge la clase obrera, numéricamente pequeña, pero que se identifica con la Revolución Liberal. En 1905 se funda la Confederación Obrera del Guayas, siendo la primera central de los trabajadores ecuatorianos, y a partir de la primera década del siglo XX se inicia en el país la industrialización textil y agrícola. Entre 1921 y 1922, el Ecuador sufre una crisis económica producto del atraso y de la dependencia capitalista. Nuestro país obtenía sus divisas en oro del cacao, que entonces se lo conocía como la pepa de oro. Este producto entra en crisis por consecuencia de la baja de su precio en el mercado internacional, por acción del imperialismo norteamericano. Mucho se ha hablado de que la baja producción fue como consecuencia de las pestes llamadas escoba de la bruja y monilla, pero esto no es exacto. Las estadísticas de la Cámara de Comercio y Agricultura de Guayaquil de aquellos años nos hablan de oscilaciones entre la producción y exportación del cacao, pero no hay tal desastre. En realidad, la baja apreciable del cacao se siente en los años siguientes, entre 1923 y 1925. La verdadera crisis económica en la década del 20 la produce el imperialismo norteamericano con la baja del precio del cacao en el mercado de Nueva York, bajando su precio en 2 años, de 26 centavos oro la libra a 9 centavos, reduciéndose a casi una tercera parte, y obviamente esto repercutió en los ingresos de divisas en el Ecuador, creando una gran especulación y explotación contra los trabajadores. Entre 1909 y 1921 se desarrolla el sindicalismo en el Ecuador bajo la orientación del anarcosindicalista Alejo Capello a la cabeza. En Guayaquil, quienes tenían una posición clasista y sindicalista forman la Asociación Gremial del Astillero, que sería el antecedente de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana, que se constituye el 15 de octubre de 1922. A mediados de octubre, los trabajadores de la empresa de ferrocarriles se lanzan a la huelga exigiendo se respete la ley de 8 horas, la de accidentes de trabajo y el aumento de salarios. Esto provoca el respaldo de todos los sectores de trabajadores en una gran asamblea permanente, en tanto que la compañía ferroviaria rechazaría el pliego por la conveniencia que mantenía con el gobierno de José Luis Tamayo. Durante varios días las protestas se intensificaron. Miles de trabajadores marcharon entre las calles de Guayaquil exigiendo el aumento de los salarios. Nadie pensó que ese día 15 de noviembre la voz de los obreros sería apagada cobardemente en una gran masacre que nunca sería olvidada en la memoria del pueblo. Ese día, más de 30.000 personas protestaron en la ciudad. Los batallones del ejército, recibiendo órdenes del presidente Tamayo, dispararon a la muchedumbre. Mujeres, niños y ancianos fueron asesinados. Luego del cruel festín de pólvora y sangre, cientos de cadáveres de huelguistas fueron lanzados al río Guayas una vez abiertos el vientre para que no refloten. En cambio, otros fueron arrojados en fosas comunes del cementerio general. No se sabe con exactitud cuántos muertos hubieron ese día. La prensa de aquella época, tal como los militares, ocultaron el número exacto de asesinados. Algunos historiadores dan como dato entre 200 y 500 muertos. Alfredo Pareja Díaz Canseco señala que fueron más de 1000. Es curioso, pero no existen o no se conocen fotografías ni archivos fílmicos del momento exacto de la masacre. Solo nos quedan 2 imágenes de la marcha, que fueron tomadas horas antes de la matanza. Lo extraño es que, durante todo el desarrollo de la huelga, la prensa tiene todo un despliegue informativo y fotográfico de la huelga obrera. Para 1922, el cine ya estaba instalado en Guayaquil y es bastante probable que la huelga de los obreros haya sido filmada, siendo este un acontecimiento de suma importancia, pero no hay registro de lo uno ni de lo otro. A la huelga se habían unido los conductores de carros, del ferrocarril, trabajadores de la fábrica, las piladoras, cervecería, la jabonería y de los aserríos. Es decir, la ciudad se había paralizado completamente entusiasmada por la victoria de los obreros ferroviarios en el mes anterior.
siendo Guayaquil por un breve instante una ciudad dirigida completamente por los trabajadores. Al otro lado del mundo, la esperanza renacía para los explotados. En Rusia, 5 años antes, los trabajadores habían triunfado, convirtiéndose en el primer país socialista del mundo. La revolución bolchevique de 1917 traía consigo la lucha por la libertad y la justicia en el mundo, influyendo la acción y el pensamiento revolucionario en América Latina. Años después de la masacre, herederos de esta lucha, nacería en 1926 el Partido Socialista, que posteriormente se denominaría en 1931 Partido Comunista del Ecuador, y cada 15 de noviembre aparecerían navegando sobre el río varias cruces de madera, probablemente siendo esta la última esperanza del pueblo ecuatoriano, tal como los plasmó en las páginas de la literatura el escritor y dirigente comunista Joaquín Gallegos Lara en su más grandiosa novela, Las cruces sobre el agua. La novela de Joaquín es una fiel representación de los hechos sucedidos aquel trágico noviembre y el puntal que el pueblo tomaría para continuar esa lucha por la construcción de una nueva sociedad.